Muy buenas noches, mi nombre es Leonardo Sandoval y el día de hoy voy a hablar acerca de los diferentes tipos de filtros de acuerdo a su función. Antes que comenzar, según Nilsson, existen los llamados filtros, son también considerados como circuitos de frecuencia selectiva. A esto se refiere a que pueden únicamente dejar pasar de la entrada a la salida a circuitos a que vayan a ciertas frecuencias. En sí hay que tener en cuenta que los filtros en general no son capaces de filtrar todas las frecuencias y tampoco son capaces de hacerlo de forma perfecta. Por lo tanto, tienen ciertas limitaciones, lo que da origen a diferentes tipos de filtro, eh, dependiendo de cada señal que quiera pasar, quiera dejar pasar. Por ejemplo, también existen dos tipos de filtros. El principal, o el que vamos a ver, son los filtros tipo activo. Los activos son aquellos que utilizan componentes activos, como lo pueden ser amplificadores, transistores, etcétera, mientras que los pasivos suelen ser justamente elementos pasivos, como lo pueden ser resistencias, bobinas y condensadores, aunque los condensadores también son usados en conjunto muchas veces con los amplificadores y transistores. Existen cuatro tipos de filtros. El primero es el llamado pasabaja. El pasabaja únicamente lo que hace es dejar pasar las frecuencias justamente que son menores a la frecuencia de corte. La frecuencia de corte está dada normalmente por lo que es este capacitor, nos da una respuesta en frecuencia y esta nos indica a partir de qué, eh, a partir de qué frecuencia este llega a una reducción de la ganancia de menos 3 decibelios. La razón por la que se utiliza menos 3 decibelios es justamente porque a partir de este punto se suele considerar que la señal es no llega a la eficiencia que se desea, ¿no? Es, pierde bastante, pierde bastante ganancia. Mientras que las pasa altas ocurre un proceso parecido al pasa baja, no más que deja pasar justamente las entradas, las señales con una frecuencia superior a la frecuencia de corte. Mientras que aquí también podemos observar que como solamente hay una frecuencia de corte, solamente se usa de un capacitor. Una pasabanda es lo mismo, es el conjunto entre una pasa baja y una pasa alta, por lo tanto se utilizan dos capacitores para dar dos frecuencias de corte. Y con estas dos frecuencias de corte podemos obtener un ancho de banda. Este ancho de banda nos permite determinar qué frecuencias queremos que pasen a través del filtro. Mientras que una banda eliminada, un filtro a banda eliminada, se utiliza para justamente eliminar una ancho de banda, un cierto dominio de frecuencias que no deseamos. Acá podemos observar, por ejemplo, el filtro pasabajo. El filtro pasabajo, este es, por así decirlo, su modelo ideal. Acá podemos observar el ancho de banda, es decir, las frecuencias que va a dejar pasar. Y aquí encontramos la frecuencia de corte. Esta frecuencia de corte se suele darse por medio de la siguiente fórmula, 1 sobre 2 pi por R por C, es decir, la capacitancia, y la resistencia justamente del circuito de RC. Este es un circuito, por ejemplo, básico. Y aquí encontramos justamente también sus pendientes que pueden variar dependiendo de cómo sea el filtro, de menos 10, menos 20, menos 40, menos 60 decibeles por década. El filtro pasa alta, que justamente deja pasar aquellos que son superiores a la frecuencia de corte. Aquí encontramos justamente su ancho de banda y encontramos lo mismo, ¿no? Justamente su pendiente puede variar dependiendo de el tipo de circuito, la capacitancia, etcétera. Y la frecuencia de corte se obtiene de forma parecida a la anterior. Y aquí observamos también que cuando una vez que disminuye en menos 3 decibelios, ya podemos ir considerando que esta, ha llegado a su frecuencia de corte y por lo tanto no es necesario tomar los valores de frecuencia menores a ese punto. El filtro pasabanda es utilizado justamente usando un filtro pasa alta y pasa baja. Pero en este caso se tiene lo que es la calidad del filtro. Este es por medio antes que todo, el filtro pasabanda se obtiene justamente con la diferencia de las dos frecuencias de corte, FC2 menos FC1. Y con ello se obtiene un punto medio, el cual es el de F0. El F0 dividido entre el ancho de banda nos va a dar justamente la calidad del filtro. Por ejemplo, si este fuese un filtro mucho más grande, significa obviamente que la calidad va a ir bajando. Mientras que si es menor, significa que este va a ir justamente aumentando. Un filtro a banda eliminada es prácticamente lo mismo que el anterior, pero esta vez de forma inversa. Va a dejar pasar todas las demás frecuencias, menos justo la de
eh, la que está justa entre las dos frecuencias, entre la diferencia de las dos frecuencias de corte. Las aplicaciones que podemos tener en esto, justamente el filtro pasa-baja, se puede utilizar, por ejemplo, lo que son radios, óptica por frecuencia, etcétera, diferentes equipos de audio. Los filtros pasa-alta son utilizados normalmente para reducir el espectro del audio y una óptica por longitud de onda. Y se suele usar también junto con una pasabanda, que por ejemplo se suele utilizar en ecualizadores, la eliminación de ruido y el manejo de datos de campo en diferentes áreas como la topografía o la geología. Y el filtro banda eliminada, que es justamente para filtrar, es usado en filtros antisumbidos, filtros ópticos también como por interferencia. Estas son las fuentes, he citado principalmente al Wallstedt, al Floyd, al libro de Floyd y al libro de circuitos eléctricos de Nielsen. Muchas gracias.